Es una pregunta, evidentemente, que me toca el corazón, ¿no? No lo puedo ocultar, y lo sabemos por tantos conocidos y amigos en ese rubro. A ver, me parece que el derecho romano es la estructura mental fundamental para la formación de la mente de un abogado. Si el abogado no estudia derecho romano, la realidad es que, un poco como diría San Pablo, es como una campana que no repica, ¿no? Es decir, puede tener estructura formal, pero no va a entender cómo funcionan las cosas. Y precisamente para la formación de conceptos, la experiencia romanística es fundamental, porque la experiencia romanística nos permite entenderlo como este mito socrático platónico de la caverna, es decir, nos permite entender que la idea abstracta no la puedo ver, pero puedo ver su reflejo, el reflejo de la sombra de la misma en la pared. Y yo veo la sombra y describo el fenómeno por la sombra. ¿Qué es lo que hacen los romanos? Como los romanos no tienen conceptos, toda la experiencia del derecho romano es una experiencia casuística. Y entonces esa experiencia casuística nos permite ver como cuando nos preguntaban en los primeros años de la carrera, oye, ¿qué es un acto jurídico? Entonces la respuesta en la infancia jurídica del estudiante, igual que en la infancia jurídica de la humanidad, nos lleva a decir, es cuando manifiesto mi voluntad, porque siempre lo parametrizo a un fenómeno puntual, concreto, casuístico, a un ejemplo, ¿no? En todos los exámenes de la carrera siempre la respuesta natural del primer examinado es, ¿se lo puedo decir en un ejemplo? Porque todos pensamos en nuestra infancia jurídica como romanos, porque no tenemos las ideas abstractas, porque para eso se requiere un proceso evolutivo y un proceso de bombardeo de información. El derecho romano nos da esa premisa. Por supuesto, eso implica un reto demoledor, porque el derecho romano parece lejano y parece una disciplina totalmente alejada de las necesidades al día de hoy. De entrada, o sea, los grandes retos que tiene enseñar y aprender derecho romano es, primero, que es un derecho que aparentemente fue formalmente exigible hace 2500 años. Dos, que es un derecho casuístico y procesal no basado en la autoridad de la ley. Tres, que está basado en un estatuto personal. Cuatro, que no hay fuentes formales, sino son fuentes materiales. La jurisprudencia, pero como academia, como visión de justicia, la costumbre, los precedentes no formales en una estructura de Estado moderno, en un idioma distinto que ha pasado por 2000 años con todas las interpolaciones y suspensiones que nos da el paso de el latín de la época arcaica al de la clásica, a la codificación justinianea en griego, al traspaso en el latín de los glosadores y glosadoras en la Edad Media, a las traducciones a los idiomas vernáculos en los siglos XVIII en adelante. Entonces, pues es una barrera lingüística importantísima. Y entonces eso hace que hay muchísimas voces detractoras que dicen, no, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le sirve al estudiante hablar de las formas de transmitir la propiedad o de la esclavitud? Cuando en realidad esos conceptos, esa estructura mental es la que nos permite formar esos conceptos. Porque la estructura casuística de temas como la esclavitud o como la transmisión de la propiedad son los que nos permiten entender hoy, por ejemplo, la realidad de un bien mostrenco, de un bien vacante, porque si no el alumno de primer año no lo puede entender. O sea, lo va a entender sobre la base del ejemplo y sobre la base del ejemplo de lo que nos dice la ley, pero nunca va a entender cómo puedo aprender la posesión. Es un caso muy ilustrativo y es donde, por ejemplo, estudiar la esclavitud, aunque insisto, hay voces acusadoras que me parece son no se justifican, ¿no? Yo creo que malentienden el problema. Dicen, ¿de qué me sirve entender la esclavitud y cómo puedo recuperar al esclavo? Y el ejemplo típico que planteo yo normalmente en clase, pero que lo hace muy ilustrativo, es respecto del esclavo. ¿Soy poseedor o no soy poseedor? Y entonces dicen, no, pues sí soy poseedor, yo mi esclavo lo poseo. ¿Por qué? ¿Porque tengo el corpus, lo tengo agarrado de la mano todo el tiempo? ¿O porque tengo el corpus vinculado a un animus? Y el animus lo sigo teniendo cuando el esclavo huye o no. ¿Y hasta cuándo dejo de tener posesión si el esclavo huye? Porque si el esclavo huyó ayer, pero sigo teniendo ánimos y sigo teniendo ese potencial de persecución, claramente mi ánimos sigue prevaleciendo respecto de la ausencia de corpus físico y sigo siendo poseedor. Pero eso solo me lo da yo no he encontrado ninguna otra experiencia conceptual ni académica que nos permita entender claramente el binomio entre corpus y ánimos si no me meto a ese escenario. La transmisión de la propiedad. Nuestros códigos, en esta historia fusionada y maravillosa de este mosaico entre
experiencia romanística, francesa, alemana, cuando hablamos de la venta de cosa ajena, como nos decía don Fausto en sus clases de contratos, bueno, la venta de cosa ajena verdaderamente puede decir que es nula, como nos dice el código, emulando el contexto del Código Civil Napoleón, solo puedo entender si parto de la premisa que en Roma la compraventa de cosa ajena es válida, y que en Roma la compraventa de cosa ajena es válida porque la compraventa per se no transmite la propiedad, sino obliga a entregar la posesión. La transmisión de la propiedad solo se da a través de un acto jurídico solemne, mancipatio in iure cessio, para ciertos bienes que son mancipi, y ciertos bienes que son mancipi, que son de respecto a los cuales actúa un pater familias. Pero si yo no entiendo eso, y yo al alumno de primer año lo bombardeo con el Código Civil de 28 o de 2000 para ser absolutamente formales, y le digo que nos dice el 2269 que la venta de cosa ajena es nula, de 2270, y por el otro lado me dice que las obligaciones de dar es transmitir la propiedad de la cosa en el 2011, pero luego el 2014 me dice que la transmisión opera por mero efecto, el alumno no lo va a entender nunca si no parte de la premisa que ese es un fenómeno histórico que se da por esa combinación, insisto, de los precedentes de una compraventa que se crea precisamente para entregar la posesión de lo que no puedo transmitir la propiedad. Y eso no lo puedo hacer, ese concepto de compraventa no lo puedo entender si no entiendo quién era sujeto de derecho en Roma, cuáles eran las clasificaciones de los bienes, si no me adentro en una realidad histórica con las fuentes que hemos platicado que son distintas. Entonces, la formación misma del concepto de compraventa hoy me parece que es imposible desde un punto de vista profundo, por supuesto, si no queremos convertirnos en un mero operador legal, en una mera sistematización de respuestas en un código, es imposible si no tengo ese contexto. Y hoy, por ejemplo, que está tan de moda la discusión respecto de la inteligencia artificial en la operación del derecho, pues nos convertiría en unos meros autómatas para aplicar supuestos, cuando en realidad la idea jurídica es mucho más compleja que eso, y el derecho romano es fundamental. Si no tengo eso, la campana no resuena. Pero te daba ahorita 2 ejemplos con la compraventa, con la posesión, pero si nos vamos a representación es lo mismo. Hoy un tercero, digo, porque el tema, insisto, me sacude y creo que es uno de los temas fundamentales que creo que hay que seguir empujando. El tema de la representación, hoy en materia de las personas que nos enseñaron a nosotros en su momento, tenían una incapacidad de ejercicio, que hoy, evidentemente, por una inercia en materia de derechos humanos, discutible, y por supuesto que no es el tema ahorita a polemizar, pero la gran respuesta que nos da la praxis, las convenciones en materia de derechos humanos y en materia de protección de derechos con capacidades diferentes, si le podemos llamar así para hacerlo más políticamente correcto. Y entonces, ¿cuál es la respuesta ahorita? Es la persona de apoyo, que ya no es un representante y el tutor ya no tiene una representación directa como lo tenía. Pero ¿dónde se crea la persona de apoyo? En el derecho romano. Como en Roma no hay representación, el tutor presta su auctoritas, pero nunca presta una representación directa porque ese concepto no existe. Es decir, estamos regresando en un sinnúmero de fenómenos a entender la praxis y la manera de solventar las cosas con elementos que nos da el derecho romano, para lo cual no basta entender que es un antecedente, no basta estudiarlo como un curso de historia. Es fundamental, como preguntabas, un curso de instituciones de derecho romano. Y sí, sin duda, yo creo que de las grandes virtudes que tiene la Escuela Libre de Derecho, amén de muchas otras áreas de oportunidad, por supuesto, como cualquier institución, es que mantenga no solo 1, sino 2 años de derecho romano, porque la formación en materia de historia procesal, personas, familia, bienes, sucesiones, obligaciones, contratos y hechos ilícitos que te da el derecho romano en 2 años, hace que el abogado que tiene exposición a esa información, me parece que puede llegar a mucho mayor claridad de entender la función que le espera en esta profesión, ¿no?